Abrimos nuestras Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 24. Hechos, capítulo 24, versículos 22 al 27. Vamos a estar estudiando esta mañana. Ayer se los mandé al chat de la iglesia. Espero que hayan hecho la lectura previa para que tengan una mejor comprensión. Hechos 24, 22 al 27, para los que nos visitan. Somos una iglesia bautista reformada, nos adherimos a una confesión de fe histórica que nos lleva por ese estudio que han hecho nuestros hermanos por siglos a entender que la forma bíblica de exponer la palabra de Dios es una forma expositiva, entendiendo que queremos predicar lo que la Biblia dice, entendiendo lo que el pasaje dice, no queriendo poner lo que yo quiero decirles a ustedes buscando pasajes bíblicos. Entonces eso se llama predicar expositivamente. Estamos predicando la totalidad del libro de los Hechos. Vamos ya por el capítulo 24. ¿Okay? Si usted quiere ponerse al día con las predicaciones que no ha escuchado, ahí están en YouTube y puede accesarlas, igual que las clases que está dando nuestro pastor Arles, igual que las enseñanzas que da nuestro hermano David del libro de Primero de Samuel. Hechos capítulo 24, versículos 22 al 27. He titulado el sermón de esta mañana, Impactado, pero no transformado. Impactado, pero no transformado. Leo para ustedes, no pierdan el pasaje porque vamos a estar constantemente yendo versículo por versículo. Hechos 24, 22 al 27. Un pequeño nada más, una pequeña introducción. Recordemos que Pablo está ahora preso, ¿verdad? Ha sido ya escuchado por Félix en una primera audiencia. Fue también escuchado Tértulo, ¿verdad? Que fue el expositor, el abogado que llevó el Sanedrín, ¿verdad? Que llevó el sumo sacerdote y los ancianos que fueron a presentar los cargos contra Pablo. No los presentan ellos, sino que llevaron a un orador profesional, a un abogado que hablara y presentara los cargos, que se llamaba Tértulo. Tértulo lo acusa de una serie de cosas y Pablo ejercita una defensa, pero empieza a hablarle a Félix más acerca del camino sobre el cual él es acusado como uno de los cabecillas. Todo eso recordemos lo que lo vimos la semana pasada. Entonces ahora sí continuamos 22 al 27. Entonces Félix, es el gobernador, ¿verdad? Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Es el pasaje que tenemos para esta mañana. Quiere el Señor traer mucha bendición con el estudio de él y que siga el Espíritu Santo tocando el corazón de los pecadores. Versículo 22, leemos nuevamente. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo, cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer vuestro asunto. Félix comprendió de inmediato que no había caso sólido contra Pablo. Él escuchó las exposiciones de Tértulo y no había caso. O sea, de todo lo que lo estaban acusando no tenía sentido. Con la defensa que Pablo ejerció en ese momento, se caía todos los argumentos que habían emitido contra Pablo. El único cargo en la acusación que tenía algo de verdad era lo que le señalaba, era el que le señalaba como un cabecilla de la secta de los nazarenos. ¿Se acuerdan que ese fue el cargo que le dijeron? Él es un cabecilla de la secta de los nazarenos. El gobernador sabía que el cristianismo no había sido declarado religión ilegal. Los romanos no lo tenían como una religión ilegal, el cristianismo. Por lo tanto, no podía obligar a Pablo a justificarse por ser cristiano, ni a explicar sus doctrinas. Cuando Pablo refuta las acusaciones en su contra, su argumento principal, ¿cuál es? Aquí me tienen por un tema teológico.
Me tienen por una disputa teológica. ¿Cuál es? Que en Cristo hay resurrección de los muertos. Eso es lo que Pablo les dice. Mire, aquí todo este problema se armó porque yo en el Sanedrín les dije que en Cristo hay resurrección de los muertos. El gobernador Félix probablemente coincidía con él en ese punto, pero el caso es que ya estaba eso puesto ahí en los tribunales y por diversas razones no estaba dispuesto todavía a emitir ninguna sentencia. Vean que Félix no emite sentencia, sino que dice, vaya y cuando venga Claudio Lisias, lo voy a volver a llamar. Él aplaza el caso, lo aplazó. Lucas dice, vean que en ese versículo él dice que Félix estaba bien informado de este camino. Estaba bien informado de este camino. Si ustedes ven en sus Biblias, camino lo ponen con mayúscula. Así se está refiriendo al cristianismo. Félix estaba bien informado, conociendo con mayor exactitud acerca del camino, como dice la Biblia de las Américas. Es decir, de alguna manera Félix había adquirido un conocimiento preciso de qué era el cristianismo. Esto demuestra que este romano, con un buen conocimiento de los hechos, fue incapaz de condenar a Pablo en ese momento, pero tampoco quiso emitir una sentencia que lo liberara de los cargos. Se quedó ni para un lado ni para el otro. El testimonio que Pablo dio era coherente y era creíble. Además, Félix sabía la clase de mala persona que era el sumo sacerdote, Ananías. Recuerden que Ananías era un pillo también. Y Félix sabía eso. Sin embargo, no tenía intención de enemistarse con el Sanedrín. Él quería estar en buena lid con ellos. Entonces él opta por la salida fácil. Como hacemos aquí en Costa Rica muchas veces, es patear la bola para adelante. Y ahorita vamos a ver que eso tiene severas consecuencias en nuestras vidas. Aplaza el caso hasta poder escuchar a Claudio Lisias. Recuerden quién es Claudio Lisias, es el tribuno, ¿verdad? Es el que es informado de que hay un tumulto ahí en la propiedad del templo. Logran rescatar a Pablo, lo van a azotar, ¿se acuerdan? En la Torre Antonia, lo van a azotar para sacarle por qué es que le está pasando eso. Pablo le revela que él es romano. Claudio Lisias lo lleva al Sanedrín. En el Sanedrín se hace otro tumulto. Lo vuelve a llevar a la Torre Antonia. Se dan cuenta de que hay un complot para matar a Pablo y por eso Pablo es llevado ahora ante el gobernador Félix. No se les olvide todo ese trayecto que ya hemos recorrido de esta charada de juicio que está teniendo Pablo en este momento. Versículo 23. Y mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Pablo aceptó con serenidad la decisión de Félix. Solo le queda esperar y confiar que va a ser liberado al final de todo este proceso. A pesar de seguir preso, se le concede el privilegio de que sus amigos puedan visitarlo y que puedan atender sus necesidades. Ese es un privilegio que se le concede a Pablo ahí mientras va a estar preso en este tiempo que está ante Félix. Recordemos algo, mis hermanos, que en las antiguas prisiones eran lugares donde se retenía temporalmente a los acusados para después ser juzgados, ya sea que fueran puestos en libertad o fueran ejecutados o fueran castigados o le metieran una multa. Pero la cárcel como tal no era una pena, o sea, no se condenaba a la gente a estar preso, como pasa aquí en Costa Rica, que la condena va a estar tantos años preso. Esa no era como un lugar de paso, para que ya fuera que, miren, no, está bien, suéltenlo, es inocente, o no, vamos, sáquenlo y lo vamos a castigar, o lo vamos a matar, o lo vamos a multar. Pero en el caso de Pablo está ocurriendo algo, no ha habido juicio todavía, lo tienen ahí en esa celda. Entonces, en esos años no había provisiones para estar alimentando a los reos ahí en prisión. Por eso es que le permiten a Pablo que sus amigos o allegados lleguen y atiendan sus necesidades, o sea, que le llevaran de comer o lo que necesitaba para estar ahí en ese lugar. Versículo 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Félix manda llamar de nuevo a Pablo. El gobernador le dice, venga otra vez a otra audiencia, pero ahora está acompañado de su esposa Drusila.
Drusila, para que ustedes sepan, era bastante joven. Se calcula que entre unos 20 y 22 años podía tener Drusila, la esposa de Félix. Ella era la menor de las 3 hijas de Herodes Agripa I. ¿Okay? Anteriormente había estado casada con Asis, que es el rey de Emesa, pero Félix la convenció para que dejara a su marido y se convirtiera en la tercera esposa de Félix. Vea qué clase de convicciones, ¿verdad? Entonces, ya Drusila era la tercera esposa de Félix. Drusila dejó a su esposo, que era el rey de Emesa, y se casa con Félix. Era judía, vea que el pasaje no lo dice, pero lamentablemente vivía como si Dios nunca hubiera dado, ¿verdad?, los mandamientos en el monte Sinaí. O sea, ella era una judía liberal. ¿Okay? Probablemente fue Drusila, ¿verdad? No sabemos, pero probablemente fue Drusila quien le induce a Félix, ¿verdad?, que llame nuevamente a Pablo y le da información acerca del cristianismo. Porque vean que nos dice que Félix estaba bien informado acerca del camino. Y para que tengamos un dato nada más biográfico de Drusila y que sepamos de qué clase de familia viene, el bisabuelo de Drusila es el que intenta matar a Jesús y a los niños, ¿verdad?, que le provocó la matanza a los niños, que leemos en Mateo capítulo 2. El tío abuelo de Drusila es el que mata a Juan el Bautista y que se burló de Jesús. Eso lo vemos en Lucas 23, del 6 al 12, y en Hechos 12, a quien vimos que mata al apóstol a Jacobo, ¿verdad?, es el papá de Drusila, ¿verdad? Ese héroe es el que mata a Jacobo y que finalmente es comido por gusanos. ¿Por qué? Porque todo el mundo empezó a alabarlo y decirle voz de Dios y no de hombre, ¿verdad? Y él recibe esa gloria y es comido por gusanos. Entonces vea qué familita más particular tiene Drusila. Ahora, veamos que el tema que nos dice ese versículo, que Pablo llegó a hablar con ellos, ¿cuál es? Vean lo que dice el 24, perdón. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de ¿qué? De la fe en Jesucristo. Llega Pablo y lo que les va a hablar es de la fe en Jesucristo. Ya su caso no importa. O sea, él no está ahí para defenderse de si es inocente o no es inocente. Él les está hablando de la fe en Jesucristo. O, como lo traduce también la Biblia de las Américas, la fe en Cristo Jesús. También vea que el nombre Jesucristo es eso, es la unión de Jesús y Cristo, ¿verdad? Puesto en un solo nombre. Y lo que se dice acá en la Biblia de las Américas es que le habló de la fe en Cristo Jesús. Básicamente lo que estaba haciendo Pablo era exhortarlos a creer en Jesús y que Jesús era el Cristo, ¿verdad?, del cual hablaba el Antiguo Testamento. Recuerden que eso siempre fue el discurso de Pablo. Él les decía, vean, entiendan que era necesario que el Cristo padeciese, ¿verdad? Que la gente no entendía eso. Entonces Pablo decía que es necesario que Cristo padezca. Ya Cristo vino, ya se cumplió la promesa y ese Cristo es Jesús. Esa era básicamente la predicación de Pablo. Versículo 25. Este versículo vamos a verlo con mucho detenimiento. Leámoslo todo, pero lo vamos a ver parte por parte. Dice, pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó. Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Veamos la primera parte, versículo 25a. Al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero. Llega Pablo en ese discurso, en ese sermón que les está predicando a Félix y a Drusila, y les toca 3 temas dentro de ese sermón: la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. Ahora imagínese usted qué clase de sermón era ese. Oír a Pablo, ¿verdad?, disertando, haciéndole esa predicación acerca del camino hacia Jesucristo, ¿verdad? Cómo creer en Jesucristo, y les mete los temas de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero. El apóstol debe haber predicado a Cristo como aquel cuya justicia le permitió morir, como dice 1 Pedro 3:18. ¿Quién? Él era el único justo que podía haber muerto. Pedro nos dice en 1 Pedro 3:18, el justo por los injustos. El justo por los injustos para llevarnos a Dios.
Y es su gloriosa justicia la que nos es imputada a los pecadores. No es nuestra justicia. Es la justicia del justo, la justicia de Cristo. De esa justicia la que Pablo les tuvo que haber estado hablando. Entendamos esto. Hay una doble imputación, recuerden. ¿Por qué decimos que hay una doble imputación? Imputar es como poner a favor de, ¿verdad? Yo lo mío lo voy a poner a favor de. Entonces, nuestro pecado le es imputado a Cristo, o le fue imputado a Cristo. El pago de nuestro pecado lo debimos haber pagado nosotros, pero lo pagó Cristo. Somos culpables de ofender a un Dios 3 veces santo. Como vamos a ver más adelante, todos hemos pecado, todos. Pero ese pecado, el Señor lo llevó en la cruz del Calvario, lo clavó. Toda esa acta de los decretos que nos era contraria quedó clavada en la cruz del Calvario. Y Dios pagó el castigo, le hizo caer sobre Cristo el castigo que merecíamos nosotros, o nuestro pecado. Ahí le es imputado a él nuestro pecado, el justo por los injustos. Pero ahora nosotros podemos presentarnos delante de Dios como justos, no porque el Señor nos limpió y ahora somos justos y ahora sí, no. Es en la justicia de Cristo. Es en la justicia de Cristo. Porque si no estaríamos creyendo el mismo sistema de justificación de la iglesia de Roma, ¿verdad? Que le infunde la justicia al niño a través del bautismo y ya ahí va, pero cuando peca ya pierde esa justicia y tiene que reganarla con arrepentimiento, con contrición, con confesión de los pecados y seguir ahí caminando en justicia para ver si llega a algún punto, ¿verdad? Donde ya es suficientemente justo para presentarse ante Dios y que si no lo logró, ¿verdad? En esta vida y no cometió ningún pecado mortal, entonces va a tener el tiempo en el purgatorio para que termine de completar y pueda entrar al cielo. Eso no es lo que creemos. Nosotros podemos presentarnos justos delante de Dios no por nuestras justicias. No es por obras para que nadie se gloríe. Es por la justicia de Cristo. Es la justicia ganada por Él, porque Él sí caminó en justicia. ¿Okay? Ahora imaginémonos a Pablo también exponiendo acerca del dominio propio. Vea que dice que les habló de la justicia y les habló del dominio propio. Ahora imagínense a Pablo hablándole de dominio propio a una pareja que ya Drusila es la tercera esposa de Félix y donde Drusila dejó a su marido para poder irse con Félix. ¿A dónde está el dominio propio? Eso está calando ahí en el corazón de ellos. Y también nos dice que en ese sermón que le está dando Pablo a Drusila y a Félix, les habla acerca del juicio venidero. Del juicio venidero. Tiene un juicio. Y eso es lo que mucha gente no quiere entender. Y eso es lo que mucha gente no quiere, ¿verdad? Abrir sus ojos y sus oídos y entender de que enfrentará en algún momento a ese Cristo, a ese justo. Si no lo tiene como Salvador, lo va a enfrentar como un juez. Lo va a enfrentar como un juez. Hechos 17:31, recuerden lo que Pablo le había dicho a los griegos. Pablo sabía predicar muy bien acerca del juicio venidero. Esto lo vimos en Hechos 17 cuando estuvimos ahí. Recuerden el 31, decía, Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia. Ya está establecido. Vendrá. Ese juicio viene. Es inminente. Entonces, Él juzgará al mundo con justicia por aquel varón, Jesucristo, a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yo le aprovecho para hacer una preguntita a esta altura del sermón. ¿Es Jesucristo su Salvador? ¿Usted ve a Jesucristo como su Salvador? ¿Usted de verdad es consciente si el Señor le salvó o espera verlo como juez en algún momento? 25b, vean lo que dice, veamos el 25 hasta donde hemos estudiado. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, ¿qué pasa? Félix se espantó. Félix se espantó. Y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Las palabras de Pablo impactaron la conciencia de Félix. No nos dice qué pasó con Drusila, vean qué interesante. No sabemos qué causó en Drusila, pero lo que nos dice es que Félix se espantó.
Él jamás había escuchado una predicación como esa que acaba de escuchar. Jamás había sido tan conmovido con unas palabras. Para Félix era un momento decisivo. Era un momento decisivo. La eternidad está ahí colgando de un hilo. ¿Qué pasa con ese mensaje? Nos dice que Félix se espantó. O sea, literalmente debería haber traducirse, Félix estaba aterrorizado. Estaba aterrorizado. Vean que los líderes romanos, recordemos que ellos se jactaban de ser muy estoicos, ¿verdad? Del estoicismo que tenían ellos. ¿Qué significa eso? Que ellos lograban refrenar sus emociones. Ellos frenaban sus emociones en cualquier circunstancia con fortaleza. Esa era una de las cualidades que los oficiales romanos decían que ellos tenían. Pero la predicación de Pablo se apoderó de Félix. No pudo contener su temor. Pablo había diagnosticado el problema y estaba ofreciendo la solución, que es Jesucristo. Félix se espantó, pero lamentablemente eso fue todo. Le dio miedo, pero hasta ahí llegó. Dijo, uy, sí, qué susto, un juicio venidero. Pero hasta ahí llegó su impacto. Mientras tanto, como les digo, no vemos a Drusila tan alarmada, no se nos presenta tan asustada como Félix, a pesar de ser judía. Y eso, mis hermanos, es algo triste. Puede ser que ella ya estuviera acostumbrada a escuchar del juicio venidero. El Antiguo Testamento está repleto de que vendrá el día del Señor. O también puede ser que ella confiaba de que era hija de Abraham, como le pasaba a muchos judíos. Nosotros somos hijos de Abraham, decían ellos. Y Cristo les decía, mire, si Dios quisiera, levantaría hijos de Abraham de esas piedras que están ahí. Lo cierto es que Félix dejó pasar el momento y puso la excusa más común que escuchamos hoy en día. Vean lo que dice el pasaje. Versículo 25. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo, ahora vete, pero cuando tenga oportunidad, te llamaré. La excusa más antigua, la excusa más común, cuando tenga oportunidad. Cuando tenga un chancecito, cuando tenga tiempo, te mandaré llamar, dice la Biblia de las Américas. Ese tiempo nunca llegó. Nunca llegó esa ocasión. Lo postergó. Escuchó el mensaje de salvación y postergó. Cuando tenga chance. ¿Cuántas familias hemos invitado, mis hermanos? ¿Cuántos amigos? La semana pasada hubo, yo no sé cuántos se percataron de eso, pero hubo algo muy lindo. Jairito, ¿verdad? El hijo de nuestro hermano David, nuestra hermana Nairi. Él invitó a la maestra a la iglesia. O sea, él quiere a su maestra. Le dijo, venga a la iglesia y la maestra vino. Entonces, y estuvo aquí. No sé si volverá a acompañarnos en algún otro momento, pero la invitó y vino. O sea, ¿cuántos hemos hecho mucho menos que eso que hizo Jairito? Amamos tanto a nuestros familiares y a nuestros amigos como para decirles, venga, oigan de Jesucristo, vengan, escuchen. Bueno, la cuestión es que a muchos les hemos dicho, después ahí cuando tenga chance, es que ahora estoy muy enredado. Después, cuando tenga un tiempito, nunca llegó esa oportunidad, él lo postergó. Hagamos una aplicacioncita aquí, aprovechando este tema tan bonito. La oportunidad más propicia para que un pecador perdido sea salvo, ¿cuándo es? Hoy. Hoy. Dice 2 Corintios 6:2, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Spurgeon decía, tenía una frase, él dice, el mañana es la trampa favorita del infierno. El mañana es la trampa favorita del infierno. Muchos de los que están acá se consideran hombres y mujeres del mañana, pero no porque sean futuristas, sino porque posean todo para mañana. No, mejor mañana. Mañana. El mañana es la trampa favorita del infierno. ¿Cuándo voy a ser miembro de la iglesia? Ten chancecitos que ahora estoy muy enredado. Cuando tengo un chance.
Qué insensatos Félix y Drusila. Ellos necesitaban ser advertidos acerca del juicio venidero, porque a menos que sus pecados fueran perdonados por la sangre de Cristo, ellos perecerían en el lago de fuego. Pablo les habló del juicio venidero y se aterraron. Félix al menos quedó aterrado. Drusila no sabemos. Le entró en pánico Félix. Estaba con mucho miedo, pero hasta ahí llegó. La gente dice, uy, sí, qué miedo del infierno, ¿verdad? Mejor no diga eso. Dígame cosas bonitas. Hábleme de que yo voy a ser próspero. De que voy a ser una persona que me va a ir bien en mis negocios. Y que si yo declaro y decreto y pateo, todo me va a salir bien. Pero no me hable del infierno. No me hable del infierno. Recordemos, mis hermanos, también cuando estudiamos Hechos 17, el versículo 30 decía lo siguiente: Dios ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Ese es el mandato general: arrepiéntanse, arrepiéntanse de su pecado, arrepiéntanse. Cuando Dios habla, las personas harían bien en escuchar y en obedecer. Usted está esta mañana, ese llamado es para usted también. Arrepiéntase, arrepiéntase de su pecado, pero ya. O sea, deje de estar postergando de que mañana, y sí, qué miedo el infierno y todo. No, pero el Señor le manda a usted que se arrepienta de sus pecados. Que crea en Cristo. ¿Por qué? Porque el que en Él cree no se va a perder y va a tener vida eterna. Versículo 26, para ir avanzando. Esperaba, ¿quién? Félix. O sea, digamos, Félix esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Para que ustedes vean la clase de persona que era Félix también. Félix lo mandaba a llamar para sacarle dinero a Pablo, para ver si Pablo le ofrecía algo para liberarlo de la prisión. Esa era una de las razones por las continuas reuniones con Pablo. Félix esperaba que le pagara un soborno. No era tanto que le interesaran las cosas espirituales. Félix tenía dos opciones. Podía mantener a Pablo en prisión indefinidamente o, si quería, acelerar el proceso judicial y decretar su liberación. ¿Por qué? Porque el mismo Félix sabía que no tenía ningún cargo contra Pablo. No había nada de lo que lo pudieran condenar, pero ahí lo mantenía tirando la pelota para adelante. Antes de liberarlo, él quería obtener algún beneficio económico. El soborno estaba prohibido por la ley romana, pero el gobernador Félix era hábil para quebrantar la ley. Él buscaba un soborno como si Pablo, quien le había predicado de la justicia, fuera capaz de hacer algo tan injusto como corromper aún más a un hombre como Félix, que estaba buscando venderle su libertad. Recordemos que la semana pasada vimos cómo Pablo, como parte de la defensa, él le cuenta algo a Félix. Si ustedes fueron acuciosos, ¿verdad?, y pusieron atención, se dan cuenta de que Pablo le dice a Félix que él había llegado a Jerusalén trayendo una ofrenda para los santos, que venía a dar limosnas y pagar lo de los ritos que tenían que ser pagados por los judíos. Él le cuenta que traía dinero para los hermanos en Jerusalén. Eso pudo haber despertado la avaricia en Félix. Aquí hay plata. Aquí hay una oportunidad de ganarme algo. También recordemos que a él le dan la oportunidad de que lleguen amigos a darle sustento en la cárcel. Entonces, Félix ve que Pablo no está abandonado. Hay gente que está llegando a darle las cosas. Entonces, por ahí también piensa sacar algo. Sin embargo, su esperanza nunca se cumplió y Pablo permaneció prisionero en Cesarea. La conciencia de Félix, a pesar de haber sido estimulada por el sermón de Pablo, se había vuelto insensible e indiferente. Aún así, Pablo le resultaba fascinante y nunca perdió la esperanza de que accediera a darle un soborno para conseguir su liberación. Versículo final de nuestro texto del día de hoy, versículo 27. Pero al cabo de 2 años, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Como muchas comunidades mediterráneas en tiempos del Nuevo Testamento, Cesarea tenía una población mixta, en la que habían judíos, sí, ciertamente eran una minoría, pero era una minoría bastante importante.
Tenían un clima de nacionalismo muy fuerte esos judíos. Entonces era inevitable que surgieran entre estos y los otros grupos altercados, ¿verdad? Durante el encarcelamiento de Pablo estalló un disturbio que derivó en enfrentamientos callejeros entre judíos y griegos. Finalmente Félix perdió la paciencia y lo reprimió con tal violencia que los judíos, indignados, lograron pedirle a Nerón, el emperador, que destituyera a Félix, que lo quitara del puesto y que lo llamara de regreso a Roma. Lo acusaron de mala gestión. La fecha probable en que esto pasó es el 58 después de Cristo, y el sucesor de Félix asume el cargo en el verano del 59 después de Cristo. La afirmación de Lucas de que Félix esperaba congraciarse con los judíos dejando a Pablo en prisión concuerda con esto. O sea, él esperaba como que aplacara un poco, ¿verdad? Ahí les estoy dejando a Pablo para que se baje un poco los ánimos de los judíos. Y queda a cargo Porcio Festo, de quien vamos a estar hablando el próximo domingo. El nuevo gobernador Porcio Festo no tenía ningún interés en Pablo, salvo tenerlo como un medio para congraciarse con los judíos problemáticos. Él dejó a Pablo en prisión. Vean que ya para ese momento Pablo lleva 2 años ahí en prisión, sin tener un juicio que valga la pena, sin que se le haya escuchado el caso de una forma seria, y ahí lo tienen 2 años en prisión. No sabemos cuál fue el ministerio de Pablo durante esos 2 años ahí en la prisión. Hay especulaciones interesantes. Ayer estaba leyendo bastante de eso, pero no hay nada que con certeza podamos sacar de la Biblia, pero podemos estar seguros de que él fue fiel al testimonio del Señor. Ese tiempo de relativa paz, donde él podía tener cierta libertad, donde sus amigos le pueden visitar, le pueden traer, está a punto de terminar para Pablo. Nuevas tormentas se avecinan en este final del libro de los Hechos. Y eso lo vamos a estar viendo a partir del próximo domingo. Como siempre les digo, no se pierdan, ¿verdad? La próxima predicación, el próximo sermón, pero vean cómo vamos ya finalizando el libro. Ahora me interesa que saquemos algunas aplicaciones para nosotros de esta exposición que he traído esta mañana. La primera aplicación que quiero que compartamos es la siguiente. La iglesia debe aprender a confiar en la providencia de Dios, aún en medio de las largas esperas. La iglesia debe aprender a confiar en la providencia de Dios, aún en medio de las largas esperas. Pablo estuvo 2 años ahí en prisión, de una manera totalmente injusta. No había un cargo serio contra él, sin sentencia y bajo la autoridad de un gobernador corrupto, que lo único que buscaba era sacar un soborno. Y sin embargo, él no se quejó. Él no se quejó, siguió sirviendo a Cristo, predicando cuando tuvo oportunidad y esperando hacer la voluntad de Dios. Vean, mis hermanos, durante nuestro peregrinaje aquí en la tierra, vamos a tener tiempos así, donde usted ve que la cuestión no avanza ni para adelante ni para atrás. Usted dice, pero ¿qué está pasando con esto? No vemos respuestas inmediatas, pero esos tiempos son parte del camino del Señor para formarnos en paciencia, en fidelidad, en esperanza. Dios nunca dejó de usar a Pablo en esa prisión y tampoco dejará de usarnos a nosotros en nuestras prisiones, digámoslo así, providenciales que Él nos manda. Una segunda aplicación que vemos en este pasaje, ¿cuál es? La iglesia debe proclamar un evangelio sin adornos, sin suavizarlo. Pablo les predicó de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. Pablo no buscó agradar a Félix. Esta es mi oportunidad de caerle bien aquí al gobernador. Vamos a darle un mensaje donde yo voy a decir que él es un líder, que él tiene todas las cualidades de un líder de esos del Antiguo Testamento. No. Le habló de la justicia, el dominio propio y del juicio venidero. No suavizó el mensaje, les habló de la justicia de Cristo, del dominio propio que es fruto del Espíritu Santo y del juicio venidero. Les predicó el evangelio. Predicó el evangelio. No fueron solo algunas palabras de consuelo, sino la verdad que confronta los corazones. Lo mismo debemos hacer como iglesia, predicar el consejo completo de Dios. Le guste a quien le guste y le disguste a quien le disguste. Debemos hablar del pecado con claridad, del arrepentimiento,
Arrepentimiento con urgencia. Hoy, arrepiéntase y hablar de Cristo con fidelidad. Este púlpito, mis hermanos, nunca puede convertirse en un lugar donde se predique solo lo que la gente quiere oír, solo lo que la gente le agrade. No, ese no puede ser lo que pase desde acá. Una tercera aplicación rápidamente. La iglesia debe advertir a los pecadores que no posterguen. No lo deje para mañana. Usted no sabe lo que es el mañana. Mañana podría no venir. Obedezca la voz del Señor hoy. Félix fue conmovido, pero no fue convertido. Salió asustado, pero no convertido. Tembló, pero no se rindió. Conoció la verdad, pero la postergó. Cuando tenga oportunidad te llamaré, le dijo Félix a Pablo, pero nunca llegó ese momento. Vean, mis hermanos, hay personas que asisten los domingos a la iglesia. Se conmueven, salen conmovidos, salen asustados algunas veces. Sienten que Dios les habló, pero siguen igual. Félix es un recordatorio de eso, de que no basta con ser movido o conmovido por la predicación, es necesario arrepentirse y creer. Arrepiéntase y crea. Finalmente, mis hermanos, debe quedarnos muy claro que Pablo le predicó a Félix y a Drusila que acerca de la fe en Jesucristo. Esa es la predicación, es llevarlos a Cristo. No fue solo principios morales lo que él les predicó a Cristo. Y así lo dice el versículo 24, les predicó acerca de la fe en Jesucristo. Y como parte necesaria del evangelio les predicó acerca de la justicia. Nunca olvidemos que un Dios 3 veces santo exige justicia. Para poder presentarnos ante Él tenemos que ser justos. Y esa es la mala noticia. Que ninguno de los que estamos aquí podríamos presentarnos ante Dios por nuestras propias justicias. Ninguno. Pero la buena noticia es que Dios mismo proveyó la forma en que podamos presentarnos ante Él, y es con la justicia que nos imputa de su Hijo Jesucristo. ¿A quiénes? A todo aquel que cree. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el unigénito de Dios. Romanos 3, 21 al 26 explica muy bien esto. Pongan mucha atención. Romanos 3, 21 al 26 si lo quieren seguir. Romanos 3, 21 al 26 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. Esa justicia estaba testificada desde el Antiguo Testamento. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Aquí no hay judío, aquí no hay, todos pecamos, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Él es el justo y Él es el que justifica. ¿A quiénes? A los que son de la fe de Jesús. Jamás, pero jamás podremos ser salvos por nuestra propia justicia basada en nuestras obras. Usted nunca será lo suficientemente bueno para poder presentarse delante de Dios y decir, aquí vengo, yo me la juego con las obras que yo he hecho. No. Nuestra salvación solo se alcanza mediante la justicia de Cristo, obtenida como por gracia y gracias a la obra redentora en la cruz del Calvario. Arrepiéntase hoy, crea hoy, ese es el llamado. Vamos a orar.